Bueno, soy de estas charlas que quisiera que le dieran un invitado. De hecho, invité a mi esposa que lo diera y no quiso. Yo estaba en Bogotá anoche, llegué anoche y en el avión empezó el señor a hablarme de forma muy especial, esta charla de forma muy personal para mí. Como digo, no es de las charlas que me gustaba porque tiene mucho que ver conmigo y tengo que hacer una referencia a mi persona también, pero va encaminado a todas las personas que tienen algún cargo de liderazgo. Entonces, espero que todos de alguna manera se identifiquen con esto y también los que son liderados, pues que entiendan también la otra parte. Así que el mensaje es específicamente para los líderes de la iglesia y para los que son liderados, así que en alguno de los dos campos ustedes se tienen que ubicar, ¿sí? Marzo es de los meses más aburridos para mí, se puede decir, no sé, de los que más detesto, con todo el perdón de la expresión, porque es un mes donde son la época de asambleas. Yo lo relaciono así como época de asambleas, ¿sí o no? Desde los edificios, desde las sociedades, todo ese cierre del año contable, se puede decir, o sea, donde toca presentar resultados, donde somos evaluados, se puede decir, los que dirigimos, los gerentes. Bueno, las más obligaciones, pero la parte de la junta, de las asambleas y todas estas cosas, un mes muy harto, muy pesado para los que dirigimos, donde tenemos que dar informes, y ya creo que estamos saliendo del mes, entonces digo, bueno, menos mal, pero el pasaje va muy encaminado a esto, y quiero que vayamos a la palabra, 1 Tesalonicenses 5:12, y eso nos anima también un poquito lo que el Señor habla para cada uno de nosotros, los que trabajamos en liderazgo. Creo que la Biblia es el mejor manual de liderazgo y de gerencia que pueda haber. Por si no lo sabían, es un libro donde habla mucho de liderazgo y nos enseña todas las cosas que necesitamos. Dice, hermanos, voy a hablar en otra versión, no sé qué versión tengan ustedes. Os pedimos que respetéis a los que están trabajando arduamente entre vosotros, aquellos que os están guiando en el Señor y que os hacen frente con el propósito de ayudaros a cambiar. Van a ver que cada versión habla un poquito diferente, ¿sí? Pero vamos a descomponer este versículo. Hoy va a ser un poco más lento que de costumbre. Vamos a descomponer casi palabra por palabra porque cada cosa es bien clave aquí. Venimos de un pasaje, hablábamos de la segunda venida del Señor hace 8 días, ¿cierto? Y terminábamos casi con el deseo de que estuviéramos en paz. Eso fue el último pasaje que vimos hace 8 días, ¿cierto? Y de pronto mete un salto, pareciera que fuera un salto, como que uno dice, ¿por qué cambió el tema tan abruptamente? Y eso nos ubica, porque Pablo está hablando a la iglesia de que el Señor va a venir por segunda vez, pero las cosas, mientras Él viene, las cosas continúan, ¿cierto? Y tenemos que comportarnos como Él quiere que nos comportemos. Entonces Él termina hablando de la segunda venida y de pronto Él dice, hermanos. Y cuando le dice hermanos, en alguna versión, antes de hermanos, no sé si alguien tiene la Reina Valera por ahí, ¿no? ¿Cómo empieza la Reina Valera? Os rogamos. Entonces, por eso voy a utilizar algunas diferentes versiones. En la nueva versión internacional se quita ese rogamos, creo, y en otra versión también, para los judíos también quita ese rogamos, pero en Reina Valera hay una expresión especial de Pablo que dice, os rogamos, o sea, es una súplica, ¿sí ven? ¿Sí me vieron ahí? O sea, no es cualquier cosa que lo está haciendo en forma de súplica, le está escribiendo a los miembros de la iglesia de Tesalónica, en forma de ruego. Y enseguida le dice hermanos, ¿sí? Cuando le dice hermanos, ¿qué eso implica? Una familiaridad, ¿cierto? O sea, nos está hablando que somos de la misma familia. Así que eso tiene que ver también para los líderes de la iglesia, pero también nos trata como de la familia. Aquí todo el mundo dice el líder es el pastor, el líder es el gerente, ¿cierto? Pero se nos olvida muchas veces que cada papá, cada esposo es un líder en la casa. ¿Por qué? Porque los puso Dios como cabeza. Y como cabeza tiene que dirigir, ¿cierto? Así como puso una cabeza dentro de la iglesia y también dice la iglesia tiene muchos miembros, cada quien tiene unos dones especiales, pero hay una cabeza. En todas las organizaciones Dios pone una cabeza.
inclusive en la familia, en todas nuestras familias, es la función del papá. Donde no hay papá, donde la mujer sola, pues la mujer le toca tomar ese papel. ¿Estamos de acuerdo? Y le toca a su mujer ese liderazgo por la ausencia del hombre. Pero el orden natural es que el hombre sea la cabeza del hogar. ¿Estamos de acuerdo? Nadie dice, no dijeron amén las señoras, pero bueno. Es. Entonces fíjense que, hermanos, esa es la palabra Adelphos, viene la palabra Adelphos, el Strong 80, esa es la palabra original. Y cuando hablamos de familia y hablamos de empresa y hablamos de iglesias, tenemos que ser conscientes de algo. No hay familia perfecta, ¿cierto? Ni hay iglesia perfecta. Si usted quiere como dicen por ahí, si usted quiere una iglesia perfecta, el día que usted entre, se va a convertir en imperfecta. Sí, a partir del momento, todo el mundo busca siempre de un sitio a otro la iglesia perfecta, pero no se da cuenta que cuando entra ya se convierte en imperfecta, porque todos cometemos errores, tanto los que lideramos como los que no lideramos. Y la iglesia es una composición de personas imperfectas, gracias a Dios, ¿no es cierto? Y en las familias también. Entonces, hay una cantidad de líos en la familia. Creo que todos, nadie puede decir tengo la familia perfecta, tengo los hermanos perfectos, ¿no es cierto? Hay diferencias entre padres e hijos, entre hermanos, entre nietos, entre abuelos, o sea, en todas las familias creo que hay problemas, ¿no es cierto? Hay diferencias de opinión, muy frecuentemente, cada quien es una persona que piensa y es un mundo. Pero nos une un lazo familiar, nos une la sangre, nos une el trabajo, nos une muchas cosas. Pero desafortunadamente hay problemas en las familias y hay problemas en las iglesias. Aquí cada una persona es un mundo. Hay gente que no le gusta cómo es el uno, cómo es el otro. Y el Señor por algo nos puso para que viviéramos juntos y nos perfeccionáramos en eso. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Y por eso pongo aquí la palabra edificación. Quiere decir que estamos edificándonos. El Señor nos dice, ustedes tienen que edificar la iglesia. ¿Sí? Ustedes tienen que edificar la familia. Y eso es un proceso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que no hay nada, no vamos a llegar a la perfección, sino el día que estemos en su reino. Tito 1.5. Los invito a que en su Biblia, Tito 1.5. El motivo, porque está hablando de Pablo a Tito, porque el que te dejé en Creta, para que pudieses atender a asuntos que todavía no están en orden. ¿Se da cuenta? O sea, le está diciendo la iglesia de Creta no está en orden. Por eso te dejé. ¿Por qué? Porque está en un proceso y hay que tomar algunas medidas. Para que nombres dirigentes en las congregaciones de cada ciudad. Le está dando la indicación. Como está en proceso, la iglesia tiene sus problemas, entonces yo te nombro a ti para que continúe el proceso y nombres otros gerentes, otros líderes. ¿Sí? Esa es la indicación que le da Tito, ¿sí estamos de acuerdo? Fíjense que está hablando de otra iglesia, de Creta, pero estamos en un pasaje donde le está hablando a los tesalonicenses, que tienen los mismos problemas. ¿Qué quiere decir? Que todas las iglesias tienen problemas. ¿Estamos de acuerdo? Y que todos estamos edificando la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que manda enseguida? Volvamos al Tesalonicenses, por favor. Como les digo, pongan una marca siempre ahí, vamos a descomponer casi que palabra por palabra. ¿Qué es lo que pide Pablo a la iglesia de allá? Le está hablando a los hermanos. ¿Qué es lo que pide? Que sean considerados, dice. Dice, reconozcan a sus líderes. En alguna palabra. Que sean considerados. En otra dice que se respeten a sus líderes. En otro dice que honren, ¿sí? Lo que dice precisamente la palabra es admitir su dignidad y aprecien el valor de sus líderes. Gracias. Gracias, Glorita, ya te ganaste el regalo de Navidad. ¿Sí? Es lo que dice, lo que está diciendo Pablo, diga, respeten, reconozcan el valor de sus líderes. Le está rogando eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habitualmente no sucede así. Habitualmente lo que llega a la gente es mirar a ver en qué la embarra el líder. ¿Para qué? Para criticarlo.
¿Sí? Y entonces tiene la excusa de ya no ir a la iglesia porque es que ya me cayó gordo, no me parece, porque... ¿sí? Todo el mundo busca una excusa, mirar, y nosotros somos así. Siempre mantenemos un espíritu crítico habitualmente. Y lo que Pablo está destruyendo a la iglesia diciéndole, respeten a sus líderes, considérenlos, tengan un reconocimiento por eso. ¿Sí? ¿A qué líderes está hablando? Porque sí, hay líderes de líderes. Y en eso es muy específico aquí. ¿Ah? En este caso está hablando de la iglesia, ¿sí? Pero como digo, esto es una cosa que se aplica a todas las cosas. Usted tiene un jefe, es su líder, en el ámbito secular. Usted es hijo, tiene que respetar al líder de su casa, que es su papá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es una ordenanza del Señor. Honre a padre y madre para que le vaya bien en la vida. No le dice si es bueno, regular o malo. Ese es su papá y no hay forma de cambiarlo. Pero en el ámbito secular, o de empresas, a nivel de iglesias, pues sí, hay diferentes líderes y diferentes iglesias, pero de todos modos hay que respetarlos indistintamente de lo que sean. Eso no quiere decir que tiene que quedar ahí si tiene una falsa doctrina, por decir una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es que se respete y otra cosa es que se someta ciegamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero tienen que apreciar el valor de ese. Pero hace una especificación clara en este pasaje Pablo. Ustedes continúan en el pasaje. ¿Cuál es? Porque ¿cuál es el papel del líder? Y vamos a enfocarnos en el líder. Los que trabajan arduamente. Los que trabajan arduamente. ¿Sí? No está diciendo, oiga, los líderes que se la pasan ahí mirando a ver cómo sacan provecho. El liderazgo no es para que tenga una posición cómoda, ni que se beneficie ese liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo en la iglesia. En el ámbito secular, pues cada quien arma su liderazgo como quiera, ¿no es cierto? Pero en el ámbito de la iglesia dice el que trabaja arduamente. El trabajo de la iglesia es para trabajar arduamente, para ser sacrificado, ¿sí? Para hacerlo gratis y, como le decía, que es lo ideal. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a profundizar esto. Pero mire la palabra original, y a mí me gusta llevarlos al estrón, a la palabra en griego. Mire, sentir fatiga, hasta el cansancio, trabajar arduo, cansar, fatigar. Esa es la palabra que Pablo utiliza. Lo que le está diciendo los líderes no es para que se sientan en sus laureles diciendo, me nombraron pastor, me nombraron líder, y entonces todo el mundo tiene que trabajar para mí. El líder que Dios habla es el líder que se esfuerza por trabajar en su obra. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es fácil. Y uno cuando se mete en eso a veces no se imagina lo que está metiendo. ¿Me explico? Y ayer yo lo pensaba cuando estaba leyendo eso, me pegaba cada palabra que decía, oiga, le digo, a mí, ¿quién me mandó a hacer esta vaina? En serio, yo me monté vuelo a las 8, a esa hora empecé a estudiar la prédica. En el avión a las 8:30 de la noche. Yo le he dicho a mi esposa, ojalá la des tú, no sé si me vengo o no me vengo, yo tengo que volver el martes a Bogotá. Y todo el mundo me decía, ¿usted se va a ir a Cartagena otra vez? Le digo, sí, porque tengo un compromiso allá, de enseñar la palabra. Y todo el mundo me dice, como que usted está loco, o sea... Y esta mañana me levanté a las 4 de la mañana y cuando me levantaba yo decía, ¿quién me mandó a meterme en esta vaina? Y eso es una cosa mínima de lo que uno hace, pero hay gente que maneja las iglesias y no saben lo que hay detrás de ese líder, de ese pastor. El pastor no tiene horario, es como los médicos, pues, afortunadamente ya estaba acostumbrado a eso. No tenemos horario, los médicos. Los pastores tienen que estar dispuestos 24 horas. Yo he oído pastores que dicen, no, a mí me respeta el horario familiar. Le digo, no, es que la gente no sabe a qué hora se va a suicidar. ¿A qué hora necesita un apoyo? ¿A qué hora está deprimido? No, a esa hora tiene que levantarse, y si tiene que salir de su casa, irle a prestar ayuda, o alguien está con hambre, a esa hora tiene que salirse. En el ámbito de iglesia. En el ámbito de empresa es igual. El que más se esfuerza tiene que ser el jefe, el gerente. No tiene horario el gerente. El papel de empleado es muy fácil. ¿Sí? Le dicen hasta las 6 de la tarde y todo el mundo a las 6 de la tarde me voy, cierra el negocio y se va. El gerente no. Y esos deben ser los líderes cristianos. En el ámbito secular, es como el papá. Papá no puede, es papá 24 horas. ¿Sí o no? ¿El trabajo de papá es fácil? Para nada. ¿Sí o no? Nadie se imagina lo que representa ser padre. Pero eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y el padre de familia es un ejemplo de pastor.
somos sacerdotes. O sea, las mismas funciones de un pastor son las del papá. Y uno tiene que manejar su iglesia como papá. Tenemos que tener todos algo de papá, todos los que paramos aquí al frente. Porque cualquier hijo de Dios nos toca a nosotros atenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dice, oiga, respeten a los que trabajan arduamente. Y nosotros tenemos que trabajar arduamente. ¿Cuál es la función? Y miremos lo que dice, a ver si ustedes me ayudan ahí enseguida. ¿Qué palabra dice? Arduamente entre vosotros, aquellos que los guían, se dice que los están guiando, ¿sí? Hasta ahí. No, todavía no lleguen allá, todavía no me peguen tan duro. Vamos pues, dice primero los que están guiando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí? Guiar, dirección, guía. La palabra original, proistemi, estar delante, presidir, practicar, gobernar, ocuparse, presidir, es lo que significa. ¿Qué quiere decir? El líder tiene que ir adelante. El líder no puede ir atrás en la cola. ¿Estamos de acuerdo? El líder marca la pauta. Cuando uno habla de dirección a nivel de empresarial, uno tiene que guiar a la empresa para dónde va. ¿Estamos de acuerdo? No es para que esté todo el tiempo encima, como muchos líderes. ¿Qué quiere decir? Hay una parte que es gobernar, es una de las funciones del liderazgo, pero hay líderes que se dedican simplemente a presionar, ¿sí? A estar encima de la gente. Entonces, infunden el miedo, ¿cierto? No infunden ese respeto de que es el ejemplo al cual hay que seguir. Entonces hay dos formas de liderar, estando adelante o estando encima, ¿sí? Algunos se dedican en la parte de atrás a empujar a los otros, pero no saben para dónde van. Pero el líder eficaz es el que jala, el que lleva un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que implica la palabra. Por eso dice, es que no dice cualquier cosa, dice estar adelante, o estar delante, perdón. ¿Sí? Y eso nos da una clara propósito de qué es lo que el Señor quiere. Tenemos que mostrar ejemplo. Entonces, eso es cierto que todos los que estamos de liderazgo, los ojos de la gente de atrás están mirándonos, ¿cierto? Entonces uno tiene que no solamente estar aquí bien, sino en cualquier parte donde anda, hacer lo que le corresponde hacer como líder. Entonces, el día que lo agarra uno mal parado, pierde el papel de liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? Sin liderazgo, por eso la familia se desintegra. Eso es una verdad. Toda organización, toda familia, toda iglesia necesita liderazgo. Sin liderazgo la gente no sabe para dónde va y no llega a ninguna parte. Me llamaba la atención en lo que leía, una cifra que hablaban de ahí, más de 60.000 consejeros estudiantiles en Estados Unidos y no sé cuántos miles de psicólogos contratados por el sistema educativo en Estados Unidos. Y cuando los niños llegan al colegio le dice, si usted tiene algún problema o alguna cosa que necesite, aquí está su consejero. ¿Sí? Y el hijo de un pastor le dijo, es que si yo necesito consejo, para eso tengo un papá para pedirle consejo. No sé si ven la magnitud de eso. ¿Qué implica? El papá es el mayor consejero de los hijos y el mayor ejemplo para los hijos. Uno no puede esperar que alguien desconocido venga a aconsejar a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que esta gente está acostumbrada? Entonces, ahora los colegios les ponen consejero estudiantil, psicólogo estudiantil, para que cuando el niño tenga problemas, acuda a ese. ¿Qué quiere decir? Hágale más caso a ese que a su papá. Pero cuando el papá ejerce su función, no necesita consejeros afuera. No hay nadie mejor consejero que su propio padre. A nadie le interesa más que el hijo le vaya bien que a nosotros mismos como padres. ¿Estamos de acuerdo? Igual pasa en la iglesia. La gente se va a buscar apoyo psicológico, apoyo no sé qué, cuando debe tener un líder que debe estar guiando con un ejemplo de vida. Si no, no sirve el líder. ¿Estamos de acuerdo? De todos modos, siempre, aclaro, el mayor consejero siempre el Espíritu Santo y siempre el primero que hay que consultar. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios utilice a los pastores y a los líderes espirituales para también. Pero la gente debe primero orar, pedirle consejo al Señor y confirmarlo a través de su pastor o de su líder. ¿Sí? Ese es el orden ideal. Porque la gente antes de orar sale corriendo también a pedirle al pastor. ¿Sí? Entonces miremos lo que dice Tito 1.5.9 de las características que debe tener
el líder que Dios escoge. Lo pongo bien chiquito para que lo lean en sus Biblias ahí, para que se tomen el trabajo de buscar ustedes también. Estamos en Tito 1:5-9, pero mire lo que dice enseguida, cuando dice: esas fueron mis instrucciones. Un dirigente debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, con hijos creyentes que no tengan una reputación de ser rebeldes. Porque el inspector, como alguien a quien se le ha confiado los asuntos de Dios, debe ser irreprochable, no debe ser obstinado o irritable, no debe beber en exceso, meterse en peleas, en exceso dije. Ya me están, ¿no? Lo poquito es permitido. Meterse en peleas o ser avaricioso de ganancias deshonestas. Por el contrario, debe ser hospitalario, dedicado al bien, sobrio, justo, santo y tener autocontrol. Deberá aferrarse con firmeza al mensaje digno de confianza que concuerde con la doctrina, de modo que por medio de su sana enseñanza pueda exhortar, animar y además impugnar a aquellos que hablan en contra de ella. Esas son las instrucciones que da. Y en 1 Pedro 5:1, ¿sí se vieron todas las características de la responsabilidad y lo que significa ser líder? Todo lo que Dios pide que debe tener el perfil. Y en 1 Pedro 5:1 dice: por lo tanto, animo a los dirigentes de la congregación entre vosotros, como codirigente, dice Pablo, y como testigo de los sufrimientos del Mesías, así como uno que comparte la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios que está bajo vuestro cuidado, ejercitando la vigilancia no por obligación, sino de manera voluntaria, como quiere Dios que lo hagáis, y no por el deseo de obtener ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. Además, tampoco como si os perteneciesen y dominaseis sobre aquellos que están bajo vuestro cuidado, sino como personas que se convierten en ejemplo para el rebaño. Entonces, cuando aparezca el pastor principal, o sea, el Señor Jesucristo, que está hablando Pablo, recibiréis gloria con vuestra corona incorruptible. ¿Cuál es el mejor pago de uno estar aquí parado? Que uno está trabajando para el Señor, ¿sí? Uno no trabaja de pronto para ustedes. El jefe de uno es el Señor, y el que paga es el Señor, ¿sí? Y eso es lo que lo mueve a uno a hacer las cosas. Lo que decía uno, cuando yo me preguntaba, ¿a quién me mueve eso? De estar volando y corriendo y trasnochándome para eso, porque es que el Señor me va a pagar bien, ¿sí? Si uno lo hace por obligación, por un sueldo terrenal, como mucha gente lo hace, que es una forma de ganarse la vida, pues no le paga el Señor. ¿Me explico? Uno decide quién le paga. Yo me gozo de que el Señor me pague a mí. ¿Me explico? Y lo mismo ustedes, en el papel de padres, les pasa exactamente igual. Nadie le paga el trabajo de ser papás, ¿cierto o no? Los hijos no le pagan a uno nada. Al contrario, les queda uno debiendo. Y pasa con la misma iglesia y con el mismo liderazgo. O sea, los gerentes habitualmente termina la gente hablando mal de ellos. Y eso es lo que pasa en uno en la asamblea. Uno va y lo que termina es completamente apaleado habitualmente, ¿sí? Pues hablábamos de las copropiedades. La gente desde que llega a criticar, a juzgar, a que todo se hizo mal. Generalmente los que no pagan las expensas son los que más exigen, ¿sí? Entonces uno dice, si uno de verdad, todo, porque como digo, esto no es solamente tema de la iglesia. El Señor dio la ordenanza: todo lo que hagan, hágalo como para el Señor, ¿sí? Es lo que dice el Señor, lo que dice la palabra. Entonces uno, en donde esté, uno tiene que trabajar es para el Señor. En la iglesia, en el ámbito secular, uno trabaja para el Señor. Porque si trabaja para la gente, va a terminar muy decepcionado. Si trabaja para los hijos, va a terminar decepcionado. Porque después va a decir: y estos sinvergüenzas no me pagaron como tanto yo sufrí por ellos, para que mire cómo me abandonen. ¿Sí o no? ¿No se oyó esa historia? Si uno trabaja para que los hijos le paguen algún día, está perdido. Pero si el día que el Señor lo llama a su presencia, le dice: ¿y usted cómo me cuidó de mis hijos? Ah, no, pues bien,
Ah, bueno, entonces, fuiste fiel, ¿cierto? Hiciste tu papel de forma adecuada, ven para darte la corona de gloria. Esa es la mejor paga. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y en todos los ámbitos pasa eso. ¿Qué implica ser líder? Como le decía, no solamente hay que mostrar ejemplo, pero hay una parte que implica autoridad. ¿Sí? Definitivamente el líder tiene que, como dice, si lo escogieron para mandar, tiene que mandar. ¿Me explico? A un gerente no se le nombra para que obedezca lo que todo el mundo dice. Todo el mundo busca un líder que dirija, pero también tiene que mandar. ¿Qué es la clave aquí? ¿Y qué es lo que diferencia de pronto cuando Dios lo pone a uno a hacer ciertos trabajos? El que dispone el trabajo de las personas es Dios. ¿Me explico? Él dice, hay unos que están diseñados para limpiar los baños, otros para dar los pisos y otros tienen que predicar. Y tienen que liderar, ¿sí o no? No quiere decir que uno valga más que el otro para los ojos del Señor. Pero el que escoge para liderar, tiene que tener autoridad para mandar. ¿Me explico? Gústele a la gente o no le guste, pero es una función innata del líder. El gerente tiene unos papeles y tiene que liderar el gerente, ¿cierto? Así como en la casa el papá tiene unos papeles, la mamá tiene otros, los hijos tienen otros. Pero el que dice la última palabra tiene que ser el papá. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Vamos a mirar el tema de origen, solamente, dice eso. La autoridad tiene tres aspectos que vale la pena mirar. El origen, el ámbito y el grado. Son cosas que uno tiene que analizar siempre la autoridad. ¿Qué quiere decir el origen? ¿Quién da el mandato de que uno haga que sea líder? El Señor. En el ámbito de la iglesia es Dios, ¿cierto? Si usted lo escogió como papá también, ¿quién le dio la facultad de ser papá? Dios también. A nivel de empresas, ¿quién lo escoge? Pues los socios, ¿no es cierto? Pero de todos modos Dios le dio la gracia y las habilidades para que los socios vieran en usted algo para que fuera el líder de la empresa. ¿Me explico? No fue de buenas a primeras. Todo donde uno lo ponga, lo pone Dios. Hay gente que no entiende eso, y por eso dice lo que es espiritual, la gente no lo entiende. Pero si usted lo pone a usted como gerente de una empresa, el que permitió que usted fuera gerente de empresa no fue ni el político o los socios o lo que sea, fue Dios el que permitió eso. ¿Sí? Por eso el Señor dice, toda autoridad es puesta por Él. ¿Estamos de acuerdo? Así sea cristiano o no sea cristiano, el presidente de la República, el general de la policía, todos ellos los ha puesto el Señor. Así es. Por eso dice, sométanse a las autoridades, porque Dios respalda la autoridad que delega. ¿Me explico? Por eso dicen, al principio, respeten a sus dirigentes, consideren el puesto que él tiene, y tienen que entender que no es fácil liderar. ¿Me explico? ¿Está ahí? Entonces, el origen, ¿quién lo da? Miremos Mateo 10:40. Dice, quien lo recibe a usted, me recibe a mí, dice Jesucristo. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Miren el ejemplo que pone el Señor. Dice, yo les doy una autoridad a ustedes, y es mi autoridad, y si usted lo recibe, me está recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, yo también depengo de uno que me envió, que es mi Padre. Mire la cadena de mando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En el ámbito militar lo tiene muy clarito. Que el sargento, que el coronel, que el capitán, todos esos tienen un mando de autoridad. Y el que obedece a uno puede estar obedeciendo hasta al general o al almirante, ¿no es cierto? Porque él lo delegó y el último que le dio, pues la última autoridad tiene dominio sobre los que estén por debajo de él. Pero el que da la orden suprema es el de arriba, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que respetar las autoridades que Dios pone. Mateo 8:9. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que el Señor admiró y lo resaltó en la palabra del Señor? Un centurión romano dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Quién está hablando de él? Un centurión romano. Y Dios le dijo, oiga, usted es un hombre de gran fe.
porque él la tenía clarita. Dijo, si este hombre es el Hijo de Dios, tiene la autoridad de Dios. Y lo que él me diga que haga, yo lo voy a hacer. Y el hombre dijo, este tipo la tiene clarita. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Bueno. Y ahora sí viene a algo que ahí ya a la gente no le gusta mucho. O sea, ya lo respetarlo, a veces mucha gente lo acepta. Pero cuando llega a la última parte de ese versículo, ¿cuál era? ¿Qué decía? Que los amonesten. Que los amonesten. Ay, ahí sí, sí. Uno dice, sí, hasta respetarlo sí, pero ya que me regañe, ya ahí sí no. ¿Sí o no? ¿No gusta? Esa parte no me gusta. A uno no le gusta, por lo menos a mí personalmente no me gusta estar amonestando y tampoco me gusta que me amonesten. Pero es algo que es innato y que tiene que ser el líder que lo ponen a eso. Porque todas las cosas no funcionan como uno quisiera o como Dios quiere que sucedan. ¿No es cierto? Y a veces hay, como dicen, hay que dar pan o zanahoria, hay que dar garrote. ¿Sí o no la figura? ¿Sí? Y eso le toca al líder. Y él está diciendo, miren, esta gente son los encargados de que son la autoridad que yo he puesto, pero también son los encargados de amonestar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la palabra que Dios utiliza ahí? Nousoteo, dice. Poner en la mente, advertir o regañar gentilmente, exhortar o amonestar. Y hago esa aclaración, no es el tipo que la pasa regañando, insultando a la gente, echándole madrazos. La forma que Dios dice es que tienen que enseñar y tienen que exhortar a la gente como Él mismo nos exhorta a nosotros. ¿Cierto? Dios habla fuerte, pero al mismo tiempo amablemente. ¿Sí o no? ¿Han sentido unas veces el regaño del Espíritu Santo? ¿No lo han sentido? Dios es muy gentil para regañar. Lo hacía con los discípulos. Una que otra vez por ahí se le voló, como nos pasa a todos, ¿no es cierto? Como dice, aléjate de mí, Satanás, le dijo, ¿cierto? A Pedro. No sé si a alguien le gustaría que yo le dijera algún día eso, pero se podía sentir mal. O sea, uno que le diga, aléjate de mí, Satanás, y uno dice, miércoles, yo que soy este tipo, yo no vuelvo a andar con él. O sea, la gente se puede molestar y ir, pero esa es la función que le corresponde. Y hay que a veces poner los puntos donde tiene que ponerlos. ¿Me explico? Pero eso la gente no lo acepta, en forma general lo aceptan bien. Entonces, les digo, pasa a nivel gerencial. Uno es cuando uno lo escogen de un gerente, todo el mundo, ay, qué bueno que ahora es el gerente, eso, 1000 felicitaciones, 1000 cosas. Pero cuando el gerente empieza a poner las cosas en su sitio, como Dios le dice que tengo que ponerlas, empieza a pisar callos y empieza a encontrar resistencia. Y ahorita vamos a mirar eso. Eso es el transcurso normal. En los hijos pasa lo mismo. Ay, tan bello mi papá, tan querido mi papá. ¿No vas a la fiesta? Este viejo desgraciado. ¿Sí o no? O sea, uno cuando pone límites, a la gente no le gusta. Entonces uno se convierte en el malo del paseo. Y entonces el hijo no le quiere hablar, le tira la puerta. O sea, esta historia ya muchos la conocen. Como hijos y como padres, algunos. ¿Sí o no? Ahorita muchos hijos se acuerdan del papá. Ay, si ese viejo... No, pero ahorita muchos hijos se acuerdan de que lo están haciendo, lo han hecho. No les gusta que nos pongan límites. ¿Me explico? Y a los empleados tampoco les gusta. Bueno, cuando los primeros años de gerente todo el mundo lo quiere a uno, después ya empiezan a detestarlo a uno. Ese es el curso natural. Yo siempre me consuela ver a Jesús, el mayor líder que ha habido en la historia. ¿Y qué pasó con él? También cuando les jalaba las orejas, les ponía las cosas en su sitio. ¿Cuántos no lo negaron al final? ¿Sí? Todo el mundo ya no le cayó bien cuando vieron que las cosas estaban mal. Entonces, habitualmente sí, muchos líderes los cogen cuando son momentos de crisis, con la esperanza de que nos salve esto, pero cuando las cosas están bien y uno cree que puede andar solo, ya no necesito líder. ¿Sí? Eso es lo que habitualmente pasa. Es bien desagradecida la función de liderazgo, pero ni modo, eso nos manda el Señor. Entonces, mire lo que dice, esta gente amonesta, instruye, y eso es lo que nos dice la palabra de hacerlo, exhortándolos y amonestándolos gentilmente.
Ya hablamos un poquito de los líderes, lo que significa ser líder, lo que es responsabilidad de ser líderes, pero hay una responsabilidad también de los hermanos que son liderados. En toda la familia, y seguramente entre ustedes, entre sus hermanos, hay uno que es más líder que otros. Y hay un líder, ¿sí o no? Si hay tres, hay un líder, hay otro que es medio más debilucho, el otro no le importa mucho, ¿sí? Pero siempre en las familias hay un líder, ¿o no? ¿Sí? Y por eso los hermanos tienen unas responsabilidades con ese líder. ¿Me explico? Si Dios se le dio liderazgo a él, los otros hermanos tienen que hacer unas cosas también que Pablo les dice aquí. Entonces acabamos el versículo 12, pasemos al versículo 13, que tiene que ver con los que son liderados. Entonces le dice, tratadlos. ¿Con el qué? A ver qué dicen sus versiones. En alta estima. En otras versiones que dicen, la mía dice con el máximo respeto y amor por el trabajo que están haciendo. ¿Sí o no? Fíjense que hay dos palabras ahí. Respeto y amor. Pero la palabra original implica algo triple. Me llamaba la atención de ahí. Lo que han traducido al español como sobreabundantemente. ¿Eh? Uno dice sobreabundantemente es como doble, pero en el griego original es triple. Ustedes ven por aquí. Super abundantemente. Sobremanera, aún más. Mire que repite, ¿sí o no? Dice la palabra perizos. ¿Sí o no? ¿Sí la ven ahí? No se me distrajeron. Es que me interesa que pongan mucho cuidado a eso. Porque lo que está diciendo, mira, sus líderes tienen que ustedes superamar abundantemente, o sea, triple veces amar, triple veces respetarlos. Sí. Digo amén. Yo digo amén. Todo el mundo estaba distraído. Esa es la instrucción del Señor. O sea, mire el grado que Dios tiene a los líderes en el concepto que les dice, ustedes los liderados tienen que amarlos y respetarlos sobreabundantemente, triple abundantemente, mejor dicho. ¿Me explico? Amén. Esa es la instrucción del Señor. Y estoy hablando a los hijos, a los padres tienen que amarlos triplemente que cualquier otra persona. A los sugerentes también. ¿Me explico? Y la gente, ¿qué voy a amar a decir? Entonces tienen que respetarlo a sus líderes. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y se lo mandó a decirle el Señor. ¿Sí? Para que no vean que hay conflicto de intereses aquí. Esa es la instrucción del Señor que está dando a esta iglesia. ¿Qué pasaría en esa iglesia? Uno se imagina. ¿Por qué él se toma ese... o sea, a mí me impresionan las palabras finales de cada caso. Es una carta que está mandando. Y en cada carta uno al final, como dice, el cierre de la carta uno manda el mensaje contundente, ¿sí o no? Así uno debe mandar las cartas, que quede el mensaje clarito al final. Y este es el cierre de esa carta, de esa primera carta que él manda. Y le está diciendo a esa iglesia, mire, a sus líderes respételos. Estamos hablando de problemas de doctrina que ellos tenían dudas. Yo imagino esta gente recién convertida. Muchos eran pobres, otros analfabetos. La gente respeta a las personas que porque tienen nivel económico alto, porque tienen mucho conocimiento. Entonces esos son dignos de respeto. Y aquí de pronto los líderes, que es lo que hace el Señor, agarra a lo más vil del mundo, a lo más ignorante, a los más pobres, y los convierte en líderes. Cambia el sistema de valores de la sociedad, el Señor. Y entonces los pone a cargo de una gente. Y la gente dice, ¿qué le va a hacer a este que está más perdido que yo? ¿Sí? O está más pobre que yo. O conoce menos que yo. Porque esa es lo que uno siempre llega a criticar y a hacer comparaciones. Y no se da cuenta que si el Señor lo puso ahí, es porque el Señor se le dio la gana. ¿Me explico? Y que lo respalda y por algo lo pone ahí. ¿Me explico? Gracias. Y entonces esta gente seguramente está en el mismo problema. Tenía dudas doctrinarias,
por eso él estaba tan encima de ellos. No sabían qué iba a pasar con ellos, ni con los muertos, ni con... Tenían muchas dudas y la gente decía, yo que voy a respetar a este. Y Pablo le dice, tienen que respetarlos, triplemente respetarlos y triplemente amarlos. Me explico para que nos pongamos en contexto lo que estaba pasando. ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por causa de qué? Dice ahí. Dice ahí la palabra, ¿no? Por el trabajo que hacen. ¿Sí? Y que lo hacen arduamente. Porque ellos no trabajan para los hombres, sino trabajan para Dios, para la obra de Dios. La otra versión dice por la obra que están haciendo. No es por la obra de ellos, sino por la obra a quien está haciendo, que es la obra de Dios. ¿Sí? Y por eso, por ese motivo, porque el Señor los escogió para trabajar en su obra, usted tiene que respetarlos y amarlos. Porque no es la obra de hombres, sino la obra de Dios, que siempre la hace con gente imperfecta, llena de problemas, de errores, de cosas, pero que el Señor la escoge. Y por ese solo motivo usted tiene que respetarlos y amarlos. Porque usted si lo critica, está hundiendo no a la persona, sino a la obra de Dios. Por eso él dice, ustedes critican a uno de mis hijos, están criticándome a mí. ¿Sí? ¿Le pasa a uno? Si yo oigo a alguien que está maltratando a un hijo mío, me está metiendo conmigo. Si se mete con mi esposa, se está metiendo conmigo. ¿Sí? Claro, ¿no es cierto? Que se atreva a que vea. ¿Me explico? Y Dios es así, Dios es celoso. Entonces cuando Él manda a alguien a que trabaje en su obra y la gente se mete con ese, Él sale a defenderlo. Y por eso es tan exigente el Señor con este tema. Entonces no es por el cargo que ocupa, ¿sí? Sí, ni por el carácter, ni por la buena persona, por el carisma, por lo simpático que es. ¿Sí? Es porque es la obra para quien está trabajando esa persona. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, como les decía, desafortunadamente, toda autoridad provoca resistencia o envidia. Ese es un parte del costo de liderar. Entonces, como les decía, cuando las cosas están malas, no, sí, usted ayúdenos aquí, lo nombramos gerente, lo nombramos pastor, ayúdenos, ¿sí? Y todo el mundo en esa época es puro amores. Pero cuando empieza a regañar, espera un momentico. Usted está como creciéndose mucho, o sea, aquí ya no me... O al contrario, empieza a tener mucha fama, mucha cosa, y la gente empieza a generar celos y envidias. Entonces pasa entre los hermanos, ¿sí? Que este está como que está ganando favores con mi papá, le da más permisos y no sé qué, y es el líder y que se cree y no. Entonces, ¿qué hacen los otros? Los hermanos, envidias. Entonces uno empieza a ganarse un enemigo a veces dentro de la familia. Se gana enemigos dentro de la empresa. A un gerente le empieza a ir bien en los negocios y tiene un poco de gente envidiosa alrededor, que están mirando cómo se resbala y a qué hora se cae. Entre los pastores pasa. En las iglesias pasa también esto. Entonces la gente dice, no, este ya como que está regañando mucho, ya este no me gusta así. ¿Sí o no? Entonces, la autoridad provoca resistencia y provoca envidia, y eso nos toca estar conscientes de eso. Como le decía, el amonestamiento despierta resentimiento y desafortunadamente genera rebeldía. Y el ejemplo de los hijos, o sea, si uno deja hacer a todos los hijos lo que se le dé la gana, ellos dicen estoy felices, ¿cierto? Pero el día que usted le pone un tate quieto, ese día lo que está generando es rebeldía a ellos. Entonces fíjense lo que pasa en una familia, pasa en la iglesia y pasa en todas las empresas también. ¿Cierto o no? Entonces ninguno de los tres estamentos es diferente en esto. Pasemos a Hebreos 13 y 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho.
No sé si queda dudas ahí para explicárselas. ¿Sí? El Señor es muy claro en eso. Yo siempre les he puesto el ejemplo del tía, que tiene que ver con la obediencia. Tía es una palabra que algún día aprendimos y afortunadamente la aprendimos cuando los hijos nuestros estaban muy chiquitos, leyendo cómo educar los hijos. Y aprendimos la palabrita y es clave, y espero que los niños estén muy atentos ahorita. ¿Sí saben qué es tía? ¿Se acuerdan qué es tía? Se los voy a explicar y se los voy a recordar para que nunca se los olvide, y sus papás yo sé que no les va a olvidar. Cuando yo les decía tía, era totalmente. ¿Sí? Ustedes tienen que obedecer totalmente, no vale a medias ni parcialmente. La I de inmediatamente. Y la A, alegremente o con la actitud correcta. ¿Cierto? A uno no le sirve que la gente le obedezca a medias. Eso no es obedecer. Eso se llama rebeldía. Si lo hacen cuando se le da la gana, pues ya tampoco funciona. Y si lo hagan y si lo obedecen a regañadientes, peor. Entonces, cuando uno le dábamos una orden a los hijos, le decíamos, y estaba decíamos, tía, y ya sabían. Veíamos que cualquiera de las cosas estaban fallando, de que estaba haciendo en forma parcial, o en forma tardía, o en forma con actitud equivocada, reaccionaban. ¿Sí? Eso es para que lo tengan siempre presente los hijos, y lo tengan presente los empleados, y lo tengan presente los miembros o hermanos de la iglesia. ¿No es cierto? Dentro de 8 días vamos a profundizar un poquito más de eso. Hoy no quiero atascarlos con tanto. Es algo muy común en las iglesias y es muy común en las empresas. La crítica, el chismorreo, hablar mal de los dirigentes. ¿Sí? Eso hace mucho daño a las organizaciones y el Señor es muy enfático en eso. Por eso dicen, obézcalo a fin de que se cumpla su tarea, ¿con qué? Con alegría. Es que es muy tenaz, y lo digo por experiencia propia, porque en eso está estar aguantando crítica. Dice uno dice, mejor sáquenme si no están de acuerdo, pero no me estén estando todos los días con la cantaleta de estar criticando todo lo que hago. ¿No les ha pasado? ¿Los que dirigen? Encontraba esta frase que me encantó y las traía. Los dirigentes nunca pueden desempeñarse en toda la medida de sus posibilidades y están sujetos a una severa crítica por parte de aquellos que deberían ser sus seguidores. Yo me pongo en el papel de Moisés y digo, oiga, pobre tipo. ¿Ah? Yo le mandaba a hacer una cosa y cuando el otro volvía decía, ¿usted por qué se demoró tanto? ¿Y usted por qué no sé qué? ¿Y por qué puro maná? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y pues la carne dónde está? Ese es el pueblo, esa es la naturaleza humana. Y pasa, uno ve la historia de ellos y es así, o sea, uno decía, oiga, el Señor lo utiliza no porque fuera las grandes aptitudes ni las grandes habilidades de Moisés, tenía sus defectos y todo, pero Dios lo escogió a él. Y les abre el mar muerto, Dios abre el mar muerto a través de todo, o sea, una cantidad de milagros por todo lado. Y decía, tomen, critique, hasta que el punto del Señor dijo, mire, ¿para qué mátame? O sea, pues quítame esta carga, ¿sí o no lo dijo? Sí. Quítame la vida, pero no me des cirilí todos los días. Y eso también le cae a las esposas con sus esposos, debe estar criticándolo. Calladita eso. Es que miren, los ejemplos son muchos los que el Señor pone, como dice, es peor andar con una mujer rencillosa todo el día, es una gotera todos los días. Esa es la gotera que el Señor habla, ¿sí o no? Es desesperante. Y pasa con las parejas también, o sea, como dice, sométanse. Es una instrucción del Señor. A la mujer no le gusta, pero es que su orden es palabra de Dios. Y entonces la mujer, si está todos los días criticando al marido, pues lo saca corriendo. Se lo aseguro. Les profetizo eso. Por si no, ¿sí? Se le vuela. O sea, es que a nadie le gusta a uno andar con críticas. Yo recordaba anoche a David, ¿no? Cuando mata a Goliat, todo el mundo, este es David, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y
todo el mundo, si Saúl mató a 1000, este mató a 10.000 y todo el mundo feliz con David. Pero empezó a poner orden y la gente empezó, sus hijos que terminan yéndose en contra de él también. Todo el mundo terminó solo de David después de ser el gran líder, el gran rey de la historia de Israel. ¿Y cómo terminó su liderazgo? Abandonado, se puede decir. Cometió muchos errores, sí, pero Dios lo puso ahí. Pero la historia de los líderes es que todos tienen su momento de gloria y después dele palo. Esa es la historia de la mayoría de los líderes que Dios nos muestra. Entonces uno dice, si uno viviera, como le decía, esperanzado de que algún día recompense a uno el trabajo, se frustra. Si no es por la esperanza que Dios nos da de que nos va a recompensar, no habría ninguna motivación para hacerlo. Pero el Señor nos dice, nos ayuda, nos dice, para que lo hagan con alegría, dejen de quejarse. ¿Sí? O sea, yo siempre he dicho, al que no le guste, las puertas están abiertas, pero debe estar aquí armando rencilla. ¿Me explico? ¿Usted no le gusta a su jefe en la empresa? Busque otra empresa. Pero no esté hablando mal de su jefe. ¿Sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. Santiago 4:1-3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta que uno se hace en medio de las asambleas. Todo el mundo pelea. ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Qué nos dicen? Debe estar mirando el problema del líder. El problema está en usted. ¿Sí? Igual pasa a los líderes, le dice, está peleando con los liderados. O sea, el problema también tiene que revisarse uno. ¿Me explico? Dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué, porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Qué quiere decir esto? Siempre las rencillas en las diferentes organizaciones es porque no se hace lo que yo quiero. Porque yo tengo la razón. ¿Sí? Porque quiero un beneficio personal en vez de pensar un beneficio colectivo. Esa es la mayor causa de todas las asambleas. Entonces está en una copropiedad, en un edificio, y en la asamblea de la copropiedad. ¿De dónde empiezan los problemas? Que yo quiero que me pongan tal cosa en el piso donde yo vivo. ¿Sí? Que callen al perro del otro porque ese no tiene derecho a tener perro y yo sí tengo derecho a dormir. Y ahí empiezan los problemas, cada quien es jalando para ver cómo logra lo suyo. ¿Sí o no? Entonces cada quien es a imponer su posición a costa de los demás. Y eso es lo que el Señor dice. Todo el mundo pide, ¿por qué? Por satisfacer sus propias pasiones. Por una cuestión de orgullo. Egoísmo, envidia. De ahí salen las rencillas. Las iglesias pasa lo mismo. No, que el salón muy frío, que muy caliente, que o sea, todo el mundo debe buscar satisfacer sus cosas. Y no mirar que todo lo que diga afecta a la obra de Dios. Porque la gente afuera nos está mirando. ¿Sí? ¿Quién pierde al final? La obra de Dios. ¿Sí? ¿Qué papel le queda al líder cuando no hace sino crítica y crítica y crítica y todo el mundo conflictos por todo lado? Tiene dos opciones que el Señor nos muestra. Están en Juan, una de ellas está en Juan 10, 11, 13. ¿Lo tienen? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Menos mal está hablando de Jesús para que no digan que soy yo. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Entonces uno dice, oiga, en medio de las crisis, en medio de las situaciones y las críticas, uno cae en la tentación de abandonar el barco, como dicen. Dice, tienen hasta aquí, hasta la coronilla. Y lo digo por experiencia. Muchas veces uno, en muchas áreas he estado dispuesto a tirar el barco. Y dice, ¿esa es la voluntad de Dios?
Si Dios me puso aquí, lo correcto es que simplemente lo haga por un salario, por una cosa. Y esa es la diferencia siempre entre el pastor asalariado y el que no es asalariado. ¿Sí? Porque el asalariado trabaja por un sueldo. ¿Sí? Pero cuando la persona sabe que Dios lo puso a dirigir, pongamos una iglesia, independientemente si le pagan o no le pagan, sino porque Dios lo puso ahí para una obra y un propósito y tiene que cumplir con eso. No puede dejar las ovejas a la deriva. Y fue en cierta forma lo que a mí me motivó a empezar este grupo, que fue lo que es uno de los pasajes que a mí me confrontaba. Porque lo fácil es decir, que cada quien agarre su rumbo. ¿Para qué me meto yo en ese chicharrón? ¿Me explico? Pero cuando uno siente la responsabilidad ante Dios de que Él lo pone a hacer un mandato a uno, pues tiene que hacerlo. ¿Sí? Como digo, no simplemente por la obligación que tengo que hacerlo, simplemente porque sabe que es para la obra de Dios. Y como digo, Dios dará a cada quien su recompensa. Que es fácil, no es fácil. Si lo pone usted en un gerente, también le toca a uno responder por lo que Dios le ha dado. Si lo puso como papá, pasa lo mismo. Muchos papás muchas veces quieren botar la toalla. No lo pueden hacer. ¿Me explico? ¿Sí? Usted tiene que ser papá toda la vida. ¿Me explico? Sí. Somos sacerdotes, es lo mismo, es el mismo caso. Usted es el papá que su hijo se casó y todo, sí, usted no se va a meter en el hogar de ellos y nada, pero cuando venga a pedirle un consejo o una ayuda, usted tiene que actuar como su papá. Porque uno nunca deja de ser papá, así los hijos se casen. ¿Sí? Siempre que venga a pedir un consejo, uno siempre será el papá. Y tendrá que recibirlos y apoyarlos y ayudarlos. Y va para su casa otra vez. ¿Me explico? ¿Y rápido? ¿No? Eso lo editas, ¿no es cierto? Bueno, 2 Timoteo 2:24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así que humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Esta palabra le cuesta a uno. ¿Sí? Como digo, el papel del líder no estar peleando todo el tiempo y estando irritado. Precisamente una de las condiciones es que no sea propenso a irritarse, que no se irrite fácilmente. Pareciera que fuera al revés. ¿Ah? Pareciera que fuera al revés. ¿Qué cosa? Y lo que pasa es que no digo que todos, pero muchas personas que están en ese, digamos que en esa condición de liderazgo, de autoridad, como si ser irritante o mostrar fácil irritabilidad los colocara todavía en una posición más ventajosa. por eso le decía que hay dos formas de liderar, ¿no? O sea, dando ejemplo o metiendo miedo. ¿No es cierto? Que es lo que habitualmente uno ve en los liderazgos, es metiendo miedo, siendo enojados todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí, por eso, entonces por eso le digo que hay dos caminos. O uno abandona el barco y sale huyendo, o se llena de paciencia uno, como dice la palabra, sin irritarse, y más bien dice humildemente, porque es que la irritación tiene que ver con el orgullo. Está directamente relacionado con el orgullo. O sea, yo me molesto porque no hacen las cosas como yo quiero. ¿Sí? Entonces cae uno en el mismo error de donde salen las pasiones internas. Y le dice, usted tiene que ser humildemente y tratar de corregir a los adversarios. No puede dejar uno de corregir, ¿cierto? Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento, o sea, que se den cuenta de su pecado. Porque en el fondo todo esto se convierte o es un pecado. Mire, todo lo que atenta a la obra de Dios es habitualmente por vanagloria, egoísmos, pero en el fondo todo es pecado. Porque de alguna forma todo el pecado es todo lo que aleja a la gente de la obra de Dios o de Dios. ¿Sí? Entonces todo lo que causa divisiones dentro de las iglesias, dentro de las organizaciones, en el fondo hay un pecado. Puede ser por orgullo, vanidad, el que ustedes puedan imaginar. El egoísmo, todo termina siendo un pecado.
Y uno siempre tiene que pedir y trabajar para que la gente entienda que es un pecado y que reconozca que hay un pecado en las personas y tenga la posibilidad de arrepentirse porque está en juego, la vida eterna. ¿Me explico? Y eso es lo que uno tiene que tener presente cuando es líder, es que el propósito y lo que Dios nos mandó, la misión con lo que nos mandó es que la gente se arrepienta de sus pecados y esté en toda la vida eterna con el Señor. Eso es lo que está en juego. Lo de aquí es pasajero. Y por eso es mejor a veces tragarse los insultos, tragarse las críticas y humildemente seguir luchando. ¿Me explico? Ese es el papel del líder. A los hijos no saca uno con sacarlos de la casa y que lárguense y váyanse, porque se van a perder. ¿Sí? Uno como padre a veces quisiera. Sí, como dice al principio, uno quiere comerse los abesos y después dice, ¿por qué no me los comí? O sea, ¿sí? Pasa a veces uno dice, oiga, yo no los quiero de bebecitos, uno se los quiere tragar a besos y después dice, se arrepiente de no haberse los tragado. Esa es la vida. Pero le toca a uno aguantarse porque uno se dice, si los mando al mundo y les cierro las puertas, pues se pierden. Entonces uno, como le decía, tiene que a veces humildemente aceptar los errores de los demás y tratar de buscar que se arrepientan. ¿Sí? ¿Está claro? Y cerramos, queda una partecita de ese versículo. ¿Cuál es? El resultado de todo esto. Estamos en el versículo 13, no hemos avanzado sino 2 versículos. Ese es parte de ese versículo. Es el resultado de estas 2 instrucciones, tanto a los líderes como a esta. ¿Cuál es el resultado de esto? De que la gente respete y ame a los líderes y que los líderes hagan su papel como le corresponde. Vivir en paz. ¿Me explico? Pero ¿qué dice? Vivan los paz los unos con los otros. Cuando dice los unos con los otros quiere decir los líderes con los liderados con el líder y entre los liderados también. ¿Sí o no? Eso es lo que termina siendo el resultado. Porque como digo, usted empieza a hablar mal del líder, de pronto alguien le dice, ¿usted por qué habla mal de él? Y ya empezó otro conflicto ahí. ¿Sí? Que la va criticando, pues se expone a que otro lo critique a él, porque eso es lo que pasa. El que critica será criticado. El que respeta será irrespetado. Esa siempre es la ley de la vida. Lo que uno siembre, eso cosecha. Si uno corrige todas esas cosas, uno ama al líder, va a recibir amor. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Yo me siento muy recompensado y yo ayer pensaba, es muy grato contar con un grupo de estos. Jaime lo expresaba estos días en el chat, me dio gusto escucharlo. Que uno esté en un viaje y la extrañe la gente del grupo. Así sea por los chats, por los comentarios, por las bromas que hacen los unos, o alguna cosa dice, oiga, yo pertenecer a este grupo, ¿sí o no? Yo decía, yo gozaba mucho más ayer viniendo de Bogotá a Cartagena que de Cartagena a Bogotá, que era una reunión de empresa familiar. Y yo decía, qué tristeza, en alguna forma, que con la gente que uno vivió mayor parte de su vida, de pronto, prefiero no estar con ellos que estar con un grupo relativamente nuevo en mi vida. ¿Sí? Dios quiera que no permita lo mismo, porque es que eso es un ciclo que, como digo, afecta a las familiares y todo. Al principio todo el mundo... Yo recuerdo el jefe nuestro cuando empezamos la especialidad, decía, yo llevo muchos años liderando a los médicos aquí. El primer año todo el mundo anda en los grupitos juntos. ¿Sí? Uno cuando llega a una universidad o alguien, todos los estudiantes por temor, lo que sea, eso ven uno de los grupitos, de 5, de 10, por ahí. Todos nadie se separa, todos agarraditos de la mano por temor. El segundo año ya como que andan a 1 metro. Y en el último año ni se hablan, no se pueden ni ver. Eso pasa en todas las organizaciones. Desgraciadamente es así. Entonces al principio todo el mundo en las necesidades, en los conflictos, todo el mundo anda como pegadito. A medida que van madurando las organizaciones, termina la gente detestándose. ¿Por qué es así? Precisamente porque la gente no obedece esto. Entonces yo decía, qué rico venir aquí porque yo me siento amado por el grupo. ¿Sí? La verdad que sí. Y uno hemos aprendido a amarlo y a hacer sacrificio por el grupo también.
Bueno, yo nunca me imaginaba dejar fines de semana a veces con mi familia, con mis hijos, por estar acá. Y ahora lo trato de hacer. Como decía ayer, mis hermanos me decían, ¿cómo así que se va para Cartagena? Le digo, sí, voy para allá. Prefiero estar allá que acá. Desafortunadamente, pero es así. Pues desafortunadamente para la familia. Estoy muy contento de estar aquí. Romanos 12, 17 y 18. Perdón, aquí me salté el versículo hablaba de vivir en paz. Algo que me llamaba la atención de la traducción. Ustedes no sé si han oído la palabra Eirene. Aquí la palabra es Eirenu. Cuando es una forma, ustedes han oído Shalom, que es una paz integral, ¿no es cierto? Pero Eirene es una paz que implica prosperidad. Esa es la palabra, mire lo que dice aquí. Ser pacífico, vivir en paz, pero viene la palabra Eirene, que significa prosperidad, paz y prosperidad. Y es algo fundamental. Cuando hay paz en las organizaciones, la gente es próspera. Hay prosperidad en las empresas cuando hay esos respetos por el liderazgo y cuando hay un buen líder que da buen ejemplo. ¿Sí? Eso da una paz, que es lo que al fin y al cabo es el resultado de esto, pero además da prosperidad en todos los aspectos. Ahora sí, Romanos 12, 17, 18. Últimas instrucciones, doy 3 instrucciones finales. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La naturaleza humana nos dice, si a usted lo critican, defiéndase, él es más duro. ¿Sí? No, pero usted lo insultan, usted insulte más fuerte. Si usted le gritan, grite más duro. ¿Sí o no? Y el Señor le dice, no pague mal por mal. Si a usted lo gritan, hable bajito, dígale perdón, o sea, ese es el papel nuestro. Por eso dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Uno tiene que hacer lo que le corresponde a uno. ¿Me explico? Uno no puede controlar a todo el mundo, que todo el mundo haga lo que uno quiere. Lo único que puede controlarse es usted mismo. Todo depende de usted. Si el otro quiere amargarse, insultar, a vivir amargado, usted no le puede hacer cambiar eso. Usted lo único que puede hacer es dar ejemplo. Y hacer lo que a usted le corresponde. ¿Sí? Por eso dice, por lo que dependa de ustedes, no lo que dependa de los otros. Dice, traten de vivir en paz con todos. ¿Sí? Hebreos 12, 14, 15. Busquen la paz, mire que dicen, busquen la paz, o sea, ustedes hagan el esfuerzo, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y eso es una advertencia tenaz. ¿Sí? Una de las cosas que uno tiene que buscar es la paz y la santidad. Usted tiene que buscar mediador y pacificador. Esa es una de las misiones que todos tenemos. Asegúrese que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Qué nos está diciendo eso? Precisamente los conflictos, las diferencias, no pierda el gozo. ¿Sí? ¿Dice eso? Usted tiene que buscar la paz. Yo ayer decía, pues, en una reunión salimos más o menos en paz, le decía yo a Micaela, porque ella me decía, ojo con perder el gozo, me llamaba, me escribía chats. Sabía lo que me enfrentaba y me decía, cuidado con perder el gozo. O sea, ¿no? Desde que me fui, cuidado con lo que digas, cuidado como reacciones. O sea, entonces, para eso la ayuda idónea, para que lo esté uno apretando ahí. Esa es la función de uno, porque mucha gente tiene los ojos puestos en uno, y uno tiene que dar de ejemplo. Y uno no va a sacrificar la gracia de Dios por esas raíces amargas que a veces brotan. Y por último, la última instrucción, 2 Corintios 13, 11. En fin, hermanos, o él va a decir hermanos a los corintios, también mire que está hablando a diferentes grupos, a los hebreos, a los romanos, y por último a los corintios, dice, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Es una promesa.
Si usted procura la paz, el Dios de paz está con ustedes. Así es. ¿Sí? Si usted lo que vive generando conflictos y peleas y rebeldías y vaina, pues el Señor no puede estar en un ambiente así. ¿Me explico? Por eso dice, lo que dependa de nosotros. Siempre, si ustedes ven aquí, están hablando de los frutos del Espíritu Santo, porque estas cosas no se pueden lograr sin el Espíritu Santo. Por eso el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Esas 4 nomás. Eso es lo que necesitamos aquí para mantener las relaciones adecuadas en las organizaciones. Fíjense que el gozo es una cosa que se le da al Espíritu Santo. Uno puede vivir amargado porque los demás lo critican, porque no les pareció. Usted puede trabajar gratis para una organización toda la vida y al final le dicen, lo sacan por la puerta de atrás. Nadie le agradece nada, sale criticado. Y la gente sale amargada y aburrida y no me agradecieron nada. El Señor le dice, alégrese, gócese, perdónelos, mantengan paz su corazón, no pierda eso es lo más valioso. ¿Sí? El gozo. Ámelos. Dice, ay, ámelos. Tiene que amarlos. ¿Sí? No importa cómo le paguen, tiene que amarlos. ¿Sí? Son las instrucciones que da el Señor para que la gente, las organizaciones y todas las iglesias estén en paz. Muchos pastores no han sacado por la puerta de atrás. Muchos pastores han sido criticados. Hasta presos han terminado algunos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Creo que todos hemos tenido experiencias de alguna u otra manera de esas situaciones. Y el Señor nos dice, ámelos. Estén alegres, tengan paciencia. Eso solamente se logra a través del Espíritu Santo, se los aseguro.